Sean bienvenidos a la lección 2 del módulo 3, en el que vamos a continuar estudiando sobre algunas de las aplicaciones de la integral definida. En esta lección vamos a hablar sobre el superávit y el coeficiente de desigualdad. Introducción. En un mercado, los consumidores suelen estar dispuestos a pagar precios diferentes por un mismo bien o servicio. Esto se relaciona con la demanda. De manera similar, los productores tienen distintos niveles de costos para ofrecerlo. Aquí lo relacionamos con la oferta. Para medir el bienestar económico generado en una transacción, utilizamos dos herramientas derivadas del cálculo integral: el superávit del consumidor y del productor y el coeficiente de desigualdad. Estas herramientas son útiles en análisis de precios, subsidios, salario, distribución del ingreso y toma de decisiones públicas. ¿Por qué? Porque ese bienestar económico trata de que yo como consumidor, por ejemplo, yo no pague algo o no sienta que estoy pagando algo más o de más por algo que podría ser más económico. O yo como productor que no gaste de más por producir un artículo que realmente podría ser de menor costo y que me genere mayor ganancia. Entonces vamos a hablar del superávit del consumidor. La curva de demanda D de Q, de demanda Q, hace referencia a la cantidad de unidades, indica cuánto estaría dispuesto a pagar un consumidor por una cantidad Q. Es decir, no es lo mismo pagar 3 cantidades, o sea, el precio por llevar 3 cantidades de algo, que llevar 5, ¿ya? En este caso, el precio es variable. Si el precio de equilibrio es P sub E y la cantidad de equilibrio es Q sub E, pues en este caso estaríamos hablando de un precio y de una cantidad equilibrada, por decirlo así, justa, ¿ya? Entonces, justa para el mercado, ¿no? Entonces vamos a llamar SC, el superávit del consumidor, en mayúscula, la integral desde 0 hasta esa cantidad justa, ¿cierto?, sobre la demanda con respecto a la cantidad, ¿no?, menos el precio que me da esa cantidad equilibrada, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando del beneficio adicional que reciben los consumidores al pagar un precio menor del que estaban dispuestos a pagar. Entonces, en este caso, recuerden que la integral es acumulación, entonces él está acumulando esos precios diferentes hasta llegar a la cantidad justa, por decirlo así, y me está dando cuánto yo podría sacarle beneficio, como decir cuánto estoy ahorrando como consumidor. Por el lado del productor, entonces se relaciona con la curva de oferta, S, Q, que también indica la cantidad de determinado artículo, indica el costo mínimo para que los productores ofrezcan cierta cantidad, Q. Entonces aquí está variando el costo. No es lo mismo producir cierta cantidad, por decir 5 de un artículo, que producir 10, ¿cierto? También es variable el costo. Si el precio de equilibrio es P sub E y la cantidad de equilibrio es Q sub U, o sea, también debe haber ese precio o ese costo, porque aquí hablamos de dinero, ¿cierto?, ese costo equilibrado de una cantidad justa según el mercado, pues va a haber el superávit del productor, denotado por S mayúscula, P mayúscula, donde multiplicamos ese precio, o en este caso ese costo, ¿cierto?, que me cuesta a mí como productor hacerlo, por esa cantidad menos la integral desde 0 hasta esa cantidad justa de la función oferta. ¿Listo? Con respecto a la cantidad. Entonces, ¿cómo lo representamos? Como esa ganancia extra que obtiene un productor al recibir un precio mayor al mínimo. Recuerden que aquí el precio es como si habláramos de un costo mayor al mínimo por el cual estaría dispuesto a vender, ¿no? En este caso, pues cuando digo que el precio se relaciona con el costo es porque pues esa diferencia, ¿no?, ingreso-costo, que es lo que realmente va a generar esa ganancia para el productor. Bien, vamos a mirarlo con un ejemplo. Entonces, funciones de oferta y demanda. Entonces tenemos la demanda, tenemos la oferta. Vamos a aproximarnos al problema a través de GeoGebra, que nos va a ayudar un poquito más rápido a entenderlo. Entonces, vamos a utilizar la calculadora gráfica aquí. Vamos a utilizar aquí las letras de demanda
es igual, entonces vamos a mirar aquí un segundo cuál es la función, 40 menos 2x, ¿por qué digo x? Porque pues vamos a estar hablando de, como GeoGebra no acepta q, sino x, entonces 2x, ¿cierto? Ahí tenemos, y vamos a colocar la oferta, que es igual a 10, creo, más q, o sea, más x. Bien, más x. Bien, entonces aquí la tenemos su representación, y aquí tenemos nuestro punto de equilibrio según el mercado. Aquí lo tenemos, vamos a ver si lo podemos señalar, ¿sí? Es 10, ¿listo? Con 20 artículos, 20 de cantidad. Entonces aquí con las herramientas podemos demarcar esa intersección y tenemos entonces que es 10 con 20. 10 de precio, no, 10 de cantidad y 20 de precio. ¿Listo? Para tenerlo claro. Entonces vamos a la presentación y aquí algebraicamente pues podemos hacerlo, ¿cierto? Tendríamos 40 menos 2q es igual a 10 más q. Entonces pasamos los números a un lado, en este caso me queda más fácil a la izquierda, y las variables o incógnita a la derecha. Entonces más 2q, el menos 10 más 2, aquí nos daría 30, es igual a 3q, 30 sobre 3 es igual a q, entonces nos daría que es 10. Y para hallar la cantidad, entonces en cualquiera de las dos funciones, vamos a suponer la de demanda, sería d de 10, 40 menos 2 por 10, 40 menos 20 me daría 20 como precio, ¿no? En este caso. Entonces de ahí tenemos 10 de la cantidad y 20 de precio. Y entonces planteamos el cálculo de superávit del consumidor. Entonces tenemos la integral desde 0 a 10, que es esa cantidad de equilibrio, hacia la integral de la función demanda menos el precio por la cantidad de equilibrio. Entonces vamos a plantear esta integral en GeoGebra para entenderlo mejor, para que pues, sea un poquito más ágil, y también lo vamos a hacer algebraicamente. Entonces vamos a denotar SC, que es el superávit del consumidor, es igual a la integral, entonces tendríamos la integral, ¿cierto?, de la función d desde 0 hasta 10, ¿cierto?, menos el punto de equilibrio, ¿no?, que es 10 por 20, ¿listo? Y ahí nos daría 100, ¿cierto? Ese es el beneficio que obtiene el consumidor, ¿listo? Bien, vamos a hallar, entonces pasemos aquí a la presentación, a hallarlo de una manera algebraica para poderlo entender. Voy a cambiar aquí el color, un segundito, para que nos quede un poco más y lo podamos entender. Entonces vamos a integrar. La integral de 40 es 40q, en este caso, menos q al cuadrado. ¿Por qué q al cuadrado? Porque recuerden, sumamos 1, dividimos entre 2 y se van a cancelar, ¿no? Desde 0 hasta 10 menos 200, que es el resultado de multiplicar 20 por 10. ¿Listo? Entonces reemplazamos, no tiene sentido reemplazar en 0, utilizando el teorema fundamental del cálculo. Tendríamos entonces 40 por 10 menos 10 al cuadrado menos 200. O sea, aquí nos quedaría 40 por 10 es 400, menos 100, que es 10 a la 2, menos 200. Entonces acá, al realizar el cálculo, nos daría 100, que es lo mismo que nos está diciendo el programa. ¿Listo? Entonces con esto tendríamos el beneficio del consumidor. Entonces ahora pasemos al superávit del productor. Tenemos lo mismo, porque esa es la relación que se tiene entre demanda y oferta, y ese es el punto de equilibrio para el mercado que se está planteando. Entonces tenemos la integral, que es lo contrario, 20 por 10 menos, el superávit del productor sería 20 por 10 menos la integral desde 0 a 10 de la función oferta. Entonces vamos a mirar cómo hacemos el programa un poquito más rápido para encontrar el valor. Entonces aquí tendríamos SP
es igual a 10 por 20 menos, en este caso, la integral de S, ¿cierto? Desde 0 hasta 10. Entonces le damos Enter y aquí obtenemos 50. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a pasar aquí al programa y vamos a intentarlo de hacer. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a plantearlo aquí, desde aquí. ¿Listo? Entonces sería 20 por 10 sería 200 menos la integral de 10 es 10q más la integral de q es q a la 2 sobre 2 desde 0 hasta 10. No tendría sentido el 0 porque pues nos daría 0. Entonces nos daría 200 menos 10 por 10 más 10 al cuadrado dividido entre 2. Entonces aquí tendríamos 200 menos 100 más, ¿cierto? 10 a la 2 sería 100 dividido entre 2, 50. Entonces sería igual 200 menos 150 y ahí nos daría el 50, que es ese valor que representa, ¿cierto?, la ganancia del productor. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? En este ejemplo, representa un mercado competitivo con precio regulado por la interacción entre la oferta y demanda. 100 y 50, pues estaría obteniendo el beneficio del consumidor el doble que el del productor. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar del coeficiente de Gini o de desigualdad. El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Por lo general se usa cuando se habla de distribución de nómina. Y pues hablamos de esta expresión. Ese coeficiente G es igual a 1 menos 2 veces la integral desde 0 a 1 de la curva de Lorentz. Esa curva de Lorentz pues es resultado de, vamos a volver al color rojito, es resultado de el estudio que se le hace a cierta distribución, ¿cierto? Este coeficiente es un porcentaje acumulado del ingreso recibido. Recuerden que acumulado pues tiene que ver con la integral, ¿cierto? Por el porcentaje de la población, ¿ya? El porcentaje de la población, en este caso, por eso hablaríamos desde 0 a 1, porque es porcentaje, ¿cierto? Entonces vamos a entenderlo que ese coeficiente va desde ir de 0 a 100 y dependiendo del coeficiente que nos dé, pues esta distribución del salario pues va a ser justa o menos justa, si lo queremos ver de esa manera. Si el coeficiente es muy cercano a 0, estaríamos hablando de una igualdad perfecta de distribución, todo el mundo está teniendo, digamos así, la misma, está recibiendo la misma cantidad de dinero. Si es de 0 a 30%, hablaríamos de baja desigualdad. Si es de 31 a 50, una desigualdad moderada. Si es de 50 a 70, alta desigualdad. Y pues aquí plantearíamos entonces, vamos a ponerlo aquí, de 1, la desigualdad extrema que corresponde al 100%. O sea, todos están teniendo valores completamente diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a plantear un ejemplo aplicado del coeficiente. Entonces, dada la curva de Lorentz, resultado de un estudio de distribución, entonces planteamos lo siguiente. Entonces, 1 menos 2 veces la integral desde 0 a 1 de x al cuadrado por dx. Entonces, vamos a mirar que en este caso la integral de x a la 2, entonces vamos a hacerla para que ustedes lo puedan ver. Entonces, 1 menos 2 veces la integral desde 0 a 1 de x a la 2 por dx. ¿Sí? Entonces aquí X representa la cantidad de personas, ¿no?, que se está distribuyendo, ¿no? Entonces en este caso sería 1 menos 2 veces, ¿cierto? La integral de x a la 2 sería x a la 3 sobre 3 desde 0 a 1, 1 menos 2 veces 1 a la 3 sobre 3, el 0 no tendría sentido, bueno, nos daría 0, y entonces aquí nos daría 1 menos 2 tercios. ¿Por qué? Porque 1 a la 3 es 1 sobre 3 y 1 por 2 es 2 y se mantiene el mismo denominador en este caso. Entonces vamos a aplicar aquí una propiedad de los números fraccionarios en el que yo puedo simplificar. Aquí vamos a utilizar aquí otro color.
Puedo simplificar o amplificar. En este caso vamos a amplificar por un factor de 3, ¿cierto? Y entonces nos daría lo siguiente. A ver aquí, el color azulito que se vea chévere. Entonces 3 menos 2, 1, 1/3, que es igual a 0.3, es decir, aproximadamente el 33%. Entonces, en este caso existe una desigualdad moderada. ¿Listo? El ingreso no está distribuido equitativamente, pero no se encuentra en niveles críticos. ¿Listo? Es así como se concluye. Entonces, como resumen de la lección, en esta lección aprendiste que el superávit del consumidor, ¿sí? Superávit del consumidor se interpreta como el beneficio que recibe quien paga menos que lo que estaba dispuesto a pagar. ¿Listo? Y el superávit del productor es esa ganancia adicional por recibir un precio superior al mínimo que aceptaría ofrecer. Ambos conceptos se calculan mediante integrales definidas a curvas de oferta y demanda, ¿no? El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso usando la curva de Lorenz. Valores cercanos a 0, pues hay mayor igualdad, y valores cercanos a 1 hay alta desigualdad. Bien. Entonces, como cierre, continuemos con la guía donde vamos a encontrar problemas de este tipo y les dejo la siguiente pregunta reflexiva. ¿Debe intervenir el Estado cuando el superávit del consumidor es bajo o el coeficiente de Gini es alto? Argumente considerando bienestar social y eficiencia de mercado. Muchísimas gracias por su atención.